Déjeme poner a grabar. Ya se me estaba olvidando que tenía yo que grabar. Entonces, bueno, pues iniciamos entonces este diplomado. No me avanza aquí. Aquí tenemos algunos aspectos de la bibliografía. Son solamente algunas recomendaciones. Yo les estaré compartiendo pues ya en cada tema algunas bibliografías importantes, ¿no? Que las que yo tenga de manera digital, pues se las podré compartir o les podré dar también, pues algunas sugerencias. Se me traba aquí. Bueno, vamos a iniciar con una actividad que quiero que nos ayude a conectar un poquito justamente con esta etapa de la vida. Porque algo que yo tengo muy claro es que no podemos trabajar ni con niños ni con adolescentes si no recordamos esa etapa. Y yo sé que recordar la infancia de repente es más fácil que recordar a veces la adolescencia. Cada quien, de acuerdo a su experiencia de vida, tendrá situaciones, ¿no? Que puedan, pues, generar quizás diversas emociones agradables o desagradables, pero creo que es muy importante conectarnos con eso. Así que vamos a hacer un ejercicio rápido. Les voy a pedir que si tienen por ahí una hoja, hay alguien, ah, que si tienen su micrófono abierto se hace eco además. Este, que tomen una hoja y que se dibujen a ustedes mismos de niños o de niñas. Dibújate siendo una niña o un niño. Recuerda quién eras, cómo te peinabas, cómo te vestías. Pon atención a eso. Y de manera muy breve, quiero que alrededor de ese dibujo de ti mismo, de ti misma, de niña, puedas escribir alrededor cómo eras de niña o de niño, tus características, qué te gustaba, qué recuerdas de ti. Si pudieras resumir tu infancia, ¿qué dirías de ti? ¿Ok? Vamos a tomar 10 minutos nada más. Corre tiempo, dibújate. Sí, Erlinda. Disculpe, doctora, lo que pasa es que se me cortó la conexión y ya no alcancé a escuchar la instrucción. ¿Me puede decir qué tenemos que hacer? Sí, claro. Dibújate a ti de niña y eh, como eras, ¿no? Y escribe alrededor de ese dibujo tus características, lo que recuerdas de ti, cómo eras, eh, el, cómo resumirías tu infancia de manera breve. Como esas pequeñas características tuyas, ¿vale? Perfecto, gracias.
Voy por un omeprazol. Van levantando su manita conforme vayan acabando. Ok, bien, Diana. Conéctate un poquito con ese momento de tu vida. Bien, Leti. Ok, ya Griselda, Rubí. Ujú. Y en lo que podría ser normal recordar, no recordar momentos de la infancia. Hay mucho ruido, no, no te preocupes, Griselda. Este, vamos a hacer algo en el chat. Les voy a pedir que los que ya, conforme vayan acabando, vayan escribiendo qué emoción les genera recordar su infancia. Y si pudieran resumirla en una palabra de todo lo que ustedes escribieron y dibujaron, ¿qué dirían sobre ustedes? Aquí nos pregunta Rubí, ¿podría ser normal solo recordar momentos de la infancia? Eh, sí, aunque a veces hay situaciones que podemos olvidar o sesgar por alguna situación emocional, ¿no? Habría que ir viendo si ese recordar no mucho puede tener que ver con alguna situación traumática. Leticia nos dice tristeza y nostalgia. Sofía dice alegría y sería confiada lo que la describiría. Virginia nos habla de tristeza e impotencia. Diana dice la emoción es un poco de ansiedad. Se portaba muy bien, pero era todo lo que esperaban de ella. Lisette dice tristeza, Karen nostalgia, Janet tristeza, Leti se describía como timidez, Dulce habla de ternura y Jacqueline dice alegría e inocencia. Carla dice nostalgia, se describe como valiente. Ariadna dice nostalgia y se describe como timidez. Arturo habla de alegría y felicidad. Marisol, miedo y ansiedad. Jessie, tristeza y angustia. Evelyn, enojona. Fíjense, Rubí, ansiedad, curiosidad e inquieta, dice Marilena. Anuar dice felicidad y tranquilidad. Rubí, introversión y soledad. Diana, tristeza y timidez. Itzel, triste. Alegría, diversión, con algo de nostalgia, dice Ivette. Uriel nos dice nostalgia, recuerdos, creatividad. De Angélica, timidez y ternura. Erlinda, amigable y desagrado. María del Mar, nostalgia y miedo, introvertida, diferente al resto. Jessie, no recuerda mucho sobre la infancia. ¿Qué mencioné? Que podemos no recordar por alguna situación o algún evento que pueda ser traumático, ¿no? Cuando hay sesgos en la memoria, es una protección que nuestro cerebro hace para protegerse. Grace dice tímida, pero a la vez alegre y bromista. Jacqueline insegura y alegre.
¿Qué nos compartiste, Ivette? ¿Es como un archivo? Sí, quise ver si había la posibilidad de subir mi dibujo, pero estoy viendo que se guardó como un archivo, no como imagen. Ajá, sí, sí. ¿Lo dejo ya así o lo elimino? Sí, Ahorita estaba en eso. sí, está bien, gracias, gracias. Cintia Alegre, Karen Nostalgia, Alma Alegría y Confianza. Ok. Fíjense qué curioso, ¿no? Cómo podemos generar toda una gama de emociones a partir del mismo tema, pero cada una de nuestras historias son distintas y por lo tanto, cada uno, de acuerdo a su vivencia, va a generar emociones distintas. Alma dice alegría y confianza, Laura Nayeli dice, me dieron ganas de abrazar a la niña que fui. Alegría y emoción, dice Yolanda. Rosalinda dice que lo recuerda con felicidad, era tímida, pero le iba bien en la escuela. Tenía muebles de una casita, jugaba, ordenaba todo, ok, dormía con sus abuelos. Era una pequeña hasta que nació su hermana. Ujú, ok. Entonces, ok, fíjense, el propósito de este breve ejercicio es que nosotros conectemos justamente con esta etapa, porque la única manera de conectar con un niño o un adolescente cuando veamos adolescencia es justamente, alguien tiene ruido por ahí, Karen, creo que eres tú. Karen, tienes, ahí está, gracias. Este, fíjense, conectarnos con esta etapa nos permite realmente poder entender a los niños y a las niñas con los que vamos a trabajar. Hace rato nos compartían, ay, creo que fue Leti, ya no me acuerdo, nos compartían que trabajaban con niños, ¿no? Con capacidades especiales superiores, ¿no? Niños superdotados. Ah, fue María del Mar, ¿cierto? Y fíjense, cada niño va a tener situaciones distintas. Y si nosotros no entendemos no solo su contexto, no solo su experiencia de vida, sino también, incluso fíjense algo tan importante en cómo interpreta el mundo y que ahí entra una cuestión incluso en el coeficiente intelectual, porque no lo vive de la misma manera un niño que tiene una capacidad intelectual superior a un niño que tiene dificultades en el aprendizaje, a un niño que tenga una problemática de atención, a un niño que viva una situación de violencia, a un niño que viva con sus padres, a un niño que viva con sus abuelos. Cada contexto va a crear una historia distinta. Y entonces, creo que es muy importante que empecemos justamente por esta sensibilización de que cada niño trae una historia y que necesitamos empezar a verlos como esos seres humanos importantes y valiosos con los que vamos a trabajar. ¿Vale? Pues vamos a empezar, ¿no? Gracias por sus comentarios. Vamos a empezar, pues, hablando, ¿no? De los antecedentes, porque pues no puedo hablar de infancia si no empiezo a ver, pues, los adolescentes respecto a esta época, ¿no? Evidentemente, la historia de la adolescencia y de la infancia dentro de la psicología, pues ha sido pues ha evolucionado a través del tiempo, ¿no? Creo que voy a necesitar un ayudante para accesar gente. María Georgina, creo, o quien cierre tu audio, porfa. Sí, hizo un desorden terrible. Oye, Dui, no hay resentimientos por las últimas 2 semanas. Chicos, alguien está viendo la tele y Porque vas a sufrir no todos los días podemos, de los próximos 3 años. María Georgina, creo que eres tú. Sí, ya. Bueno, no me gusta yo silenciarlos porque luego hay que, pero bueno. Ok, pues bueno, vamos a empezar.
Dice Heráclito, no existe nada permanente excepto el cambio. Vamos a empezar a hablar justamente de estos temas, ¿no? Dice, el campo del desarrollo infantil se enfoca en el estudio científico de los procesos de cambio y estabilidad de los niños. Es decir, los científicos del desarrollo pues han tenido que pensar en todo y estudiar todo eso que pasa en este proceso, ¿no? Pero obviamente esto pues es reciente porque pues en siglos anteriores los niños no eran vistos en realidad como niños. Los niños eran vistos como seres que eran inferiores, los niños eran tratados de manera, pues a veces no tan digna, ¿no? Los niños en otros momentos eran vistos como adultos pequeños e incluso si nos ponemos a pensar históricamente, los niños pues tenían un brinco de la infancia a la adultez y la adolescencia ni siquiera existía, porque a los 13, ¿no? 14 años eran casados, y eran obligados a vivir, pues, vidas de adultos, ¿no? Entonces, en realidad el estudio del desarrollo infantil es algo que, pues, pertenece justamente como tal a finales del siglo XIX y el siglo XX, ¿no? Pero bueno, entendiendo que vamos a hablar de desarrollo, porque este primer tema es justamente sobre todo lo relacionado con el desarrollo del niño, pues necesitamos entender lo que significa la palabra cambio. Y por eso quise poner estas hojas de maple como todo aquello que está pues en la naturaleza y todo ser vivo, pues va a ser sujeto a un cambio. El cambio es la acción de transformar una cosa en otra y de abandonar una cosa o una situación por otra, o intercambiar alguna cosa por otra que se considera de un valor semejante. Todo cambio conlleva el aprendizaje. Yo les diría, el cambio lleva a la transformación. Y entonces, todo lo que vamos a ir observando en este proceso evolutivo, pues es cómo los niños van a ir cambiando y dentro de este cambio, cómo las necesidades de estos pequeños también se van a ir modificando. Rápidamente no voy a ahondar en esto, pero únicamente como para mencionar, ¿no? Pues sabemos que el desarrollo se ha estudiado de manera científica y que pues existen dos tipos de cambios, ¿no? El cambio cuantitativo y el cambio cualitativo. El cambio cuantitativo que se refiere a todo aquello que tiene que ver con lo que es propiamente el crecimiento. Y el crecimiento implica estatura, cambio en el peso, amplitud de vocabulario, ¿no? Todo aquello que es medible y primordialmente es continuo a lo largo de la infancia. Todos los que tenemos hijos o hemos tenido la oportunidad de ver el crecimiento de un bebé, pues vemos que el desarrollo, el crecimiento es vertiginoso, ¿no? Que en realidad, pues tenemos pues un crecimiento muy rápido y que en comparación podríamos observar que un niño un bebé de 2 meses, pues no tiene nada que ver con un bebé de 6 meses, que tiene un cambio enorme, que lo vamos a ir viendo, a un niño de 1 año, a un niño de 5, ¿no? Y entonces el desarrollo, el crecimiento, perdón, que es cuantitativo, es en las primeras etapas de la vida, es muy rápido. Y el cambio cualitativo está relacionado más con un cambio en la estructura y en la organización. Esto es más discontinuo y se relaciona con el surgimiento de nuevos fenómenos, de habilidades, etc. El cambio cualitativo, hablando de desarrollo del niño, se refiere más a lo que diríamos que es el desarrollo como tal. Lo cuantitativo sería crecimiento y lo cualitativo sería desarrollo. Y bueno, solamente como antecedente, ¿no? Antes de entrar propiamente en materia, pues tendríamos que pensar que, bueno, como les digo, pues bueno, en realidad los primeros estudios sobre el desarrollo, pues bueno, no, en realidad no son tan antiguos.
Dice, los precursores del estudio científico del desarrollo en la infancia, pues fueron las biografías del bebé, ¿no? Lo que se hacía era registrar diarios acerca del desarrollo temprano de un solo niño. Los médicos registraban justamente lo que observaban de manera cualitativa, pues aquello que veían a lo largo del tiempo. Era como una especie de bitácoras o biografías. En 1787 se publica un diario de un filósofo alemán, Dietrich Friedemann, y él describe en este diario todo el desarrollo sensorial, motor, de lenguaje y cognitivo de su hijo recién nacido. Fíjense, generalmente era lo que hacían. Y bueno, creo que todos han escuchado hablar de diversos médicos, psicólogos, biólogos, que lo que hicieron fue hacer estudios a partir justamente pues de sus propios hijos, ¿no? Como principalmente Piaget, que es tan conocido y criticado también por eso, ¿no? Pero al fin y al cabo, eso era lo que se podía hacer, ¿no? Los científicos, ¿no? O los teóricos lo que hacían era observar, pues, lo que tenían en casa, ¿no? Si hablamos de cambio, pues bueno, también necesitamos mencionar a Charles Darwin, ¿no? El creador de la teoría de la evolución, que fue el primero en enfatizar la naturaleza del desarrollo del comportamiento infantil. Él hablaba de la importancia de estudiar justamente dentro de la evolución cómo el ser humano había evolucionado, hablando del desarrollo en la infancia, ¿no? Y entonces él dice en 1877 que los seres humanos podían comprenderse a sí mismos estudiando sus orígenes, no solo como especie, sino también como individuos, hablando del desarrollo infantil. Fíjense qué tan importante que ahorita, pues obviamente se nos hace obvio y se nos hace normal hablar de desarrollo infantil, pero para que esto se diera, tuvo que pasar mucho tiempo, ¿no? El estudio del desarrollo infantil, obviamente, pues ha sido dado a través de la investigación, el método científico y generalmente los estudios longitudinales, como les decía, pues justamente de los padres a sus hijos. Y aquí les comparto este esquema, ¿no? Que es una línea del tiempo de cómo diversos autores, ¿no? Desde filósofos, médicos, empezaron justamente a hacer estudios sobre el desarrollo del niño y a entender, pues justamente qué era lo que pasaba en esta evolución del ser humano, ¿no? Y empezamos con Luke, que era un filósofo inglés y que él hablaba de cómo él era precursor del conductismo y hablaba de cómo un bebé, ¿no? Un lactante, era un tablero en blanco. Es decir, los padres y los maestros eran los que tenían que escribir en ese tablero en blanco, ¿no? Esto tan famoso de la tabula rasa. Otro filósofo muy conocido que es Jacobo Rousseau, ¿no? Filósofo francés, él también empezó a hablar acerca del desarrollo. Él decía que el desarrollo se daba de manera natural y normal y que estaba regulado por una serie de etapas. Él decía que los niños eran nobles salvajes, que nacían buenos y que se distorsionaban en el ambiente. O sea, es decir, Rousseau habló de la importancia del contexto social. Darwin, como les decía, él también sostenía que todas las especies tenían un desarrollo y hablaba de la selección natural, es decir, de esta importancia de la reproducción y de la supervivencia de aquellos seres humanos que eran aptos para poder adaptarse justamente al ambiente. Stanley Hall, que él estudió principalmente sobre la adolescencia, pero también hablaba de la importancia de los niños y él empieza también a estudiar el desarrollo. Él es uno de los pioneros ya psicólogos que empiezan a adentrarse en el estudio del desarrollo de la infancia y principalmente de la adolescencia. Alfred Binet, que bueno, todos lo conocemos por las pruebas de inteligencia, ¿no? Pero que justamente el propósito que él tenía o que la aportación que además él realizó, pues fue el poder medir justamente estas capacidades para entender por qué los niños aprendían o no,
¿no? Que ahora, bueno, ahora sabemos que hay muchos más elementos a considerar, pero bueno, sus aportaciones en ese momento fueron muy, muy, muy importantes, ¿no? Dewey, que nos hablaba también este filósofo, pues acerca de la psicología del desarrollo, también él hablaba de la importancia de los valores y él empezó a hacer estudios justamente de los niños en su entorno social. James McBaldwin, también psicólogo estadounidense, él fundó revistas científicas en donde destacaba la importancia de la crianza. Fíjense qué tan importante, ¿no? Que nadie nos enseña a ser padres y creo que cuando trabajamos con niños y seguramente los que ya lo hacen, pues se enfrentan a esta situación que muchos padres les preguntan y tienen dudas acerca de la crianza, porque evidentemente nadie nos enseña a ser padres, ¿no? Yo tengo dos hijas y ahora actualmente ya grandes, ¿no? Una de 22 y una de 16, pero tengo muy claro que como todos los padres, a pesar de haber estudiado psicoterapia infantil, ¿no? Y de ser psicóloga, pues también seguramente la regué en muchas cosas, ¿no? Todos como padres, pues aprendemos y hacemos lo que vamos también tomando de nuestra historia y lo que vamos adaptando al contexto actual, ¿no? Entonces, pues bueno, evidentemente es una labor importante de la cual todos tenemos que aprender. También está María Montessori, que bueno, que definitivamente ella fue pues una aportación sumamente importante a la educación. El sistema Montessori, la verdad es que a mí me parece uno de los mejores sistemas educativos para niños, ¿no? Y aclaro, para niños, porque justamente se adapta a las diferentes capacidades y habilidades que tienen nuestros niños, ¿no? Y entonces, pues bueno, ella vio la importancia justamente de que los niños tuvieran el poder también de elegir sus actividades y de poder desarrollar tareas de simples a complejas y poder estimular sus capacidades. Watson, que bueno, es conocido este psicólogo estadounidense como padre del conductismo, ¿no? Y que bueno, que él pues también obviamente mucho de lo que hizo fue pues el de tratar de entender el desarrollo del niño, que bueno, que hay por ahí los que conocemos sobre el experimento de Albert, que pues evidentemente muchas de sus prácticas no fueron tan éticas, que bueno, que en esa época sí se consideraban viables, pero bueno, aportó al fin y al cabo al estudio del aprendizaje y del desarrollo. Y bueno, Arnold Hessel, que evidentemente me parece que también es uno de los autores que más aportaron, además de Piaget, porque pues justamente los estudios que realizó, también con sus hijos, por supuesto, pero utilizó otros niños también, fue justo etapa por etapa del desarrollo desde bebés hasta la adolescencia. Y aunque obviamente no podemos ser tajantes en los parámetros que él pone, sí nos da un panorama muy amplio para entender el desarrollo y lo vamos a ir viendo posteriormente, ¿no? No sé si aquí alguien quiera comentar algo, ¿hay alguna cuestión importante que compartir, que comentar? ¿Todo bien? Perfecto. Todo bien, maestra. Déjenme, vuelvo a compartir, es que bueno, lo tengo en varios archivos, por Todo eso, bien, muchísimas gracias. gracias. Pues bueno, vamos a empezar a ahondar un poquito en las teorías del desarrollo y obviamente me parece importante, no, obviamente no me voy a meter como cuando estudiamos la... Se le silenció su micro. Gracias, gracias, gracias. Les comentaba, no voy a ahondar, ¿no? Demasiado en todos los autores,
pero sí quiero dar un breve barrido de cada uno de los autores importantes que hablan justamente sobre el desarrollo, tocando estos aspectos este, tocando estos aspectos pues, de los antecedentes, ¿no? Y quiero mencionar a estos teóricos que me parece muy, muy, muy importante poder conocer y entender, porque sus aportaciones pues fueron muy, muy, muy válidas y me parece que debemos de tenerlas muy claras para poder también entender estos aspectos del desarrollo que vamos a ver en este primer tema. Y bueno, no puedo dejar de hablar del psicoanálisis, aunque pues el representante más importante del psicoanálisis es Freud. En realidad, la representante más importante para nosotros es Melanie Klein cuando hablamos de la infancia. Sabemos que ella, pues bueno, fue discípula de Freud, incluso pues que Anna Freud, la hija de Sigmund, estaba pues muy celosa de Melanie, ya que era la discípula consentida para Sigmund Freud. ¿Y por qué? Pues bueno, porque evidentemente ella tuvo la capacidad de retomar los aspectos teóricos que mencionaba Freud, pero aplicarlos y ajustarlos al desarrollo del niño. Y hay algo que ella explica en relación a estos primeros 2 años de vida del bebé y que ella pues plantea que es fundamental para el desarrollo posterior del niño y por supuesto que del adulto, ¿no? Y entonces Melanie Klein dice que el niño vive inicialmente una desorganización total. Ella está hablando del aspecto cognitivo, obviamente, ¿no? Y emocional, y percibe su mundo de manera fragmentada. Ella habla, perdón, de que el niño tiene una conciencia que se fragmenta y que se divide, y que no solamente se divide a sí misma, sino que sus figuras objetales, es decir, principalmente la madre, que es la principal figura para un bebé, sobre todo en los 2 primeros años donde el bebé está siendo alimentado, amamantado por la mamá, ¿no? Y ella dice que el bebé les asigna valores que son ambivalentes, es decir, que el bebé tiene esta confusión y esta ambivalencia de amor y odio, por decirlo así, con esta figura objetal que es la mamá. Y ella habla de 2 posiciones que son muy importantes y que esto pues nos va a servir para comprender unos aspectos posteriores, que sería la primera posición, que es la esquizoparanoide, y que habla de que el bebé, cuando es amamantado, ve a mamá, ¿no? Este pecho que le proporciona alimento, gratificación, como el pecho bueno. Pero cuando la mamá se quita, cuando la mamá no alimenta, cuando la mamá se desprende, el bebé siente esta frustración y entonces lo percibe como el pecho malo. Melanie Klein dice algo que me parece importante con esta explicación de esta posición. Dice, la frustración que vive este bebé de tener este pecho bueno y este pecho malo, es decir, esta madre que satisface, pero que no está todo el tiempo, que hay momentos que no lo satisface de inmediato, permite el desarrollo del carácter, ¿no? Y también dice Melanie Klein, la segunda posición es la depresiva. Esta es la aproximadamente cuando el bebé tiene 2 años y le llama que coincide con el nacimiento psicológico, es decir, con la primera diferenciación que tenemos en la vida. Y a mí me parece que esto es muy atinado porque Melanie Klein dice, en esta etapa el niño se da cuenta que no es uno con la madre, sino que es un ente distinto, es un individuo diferente a la mamá y que se puede separar de ella. Y si lo pensamos a nivel de desarrollo, es cierto, porque lo que sucede es que a los 2 años el niño ya puede moverse lejos de mamá, incluso ya puede, pues hasta correr, ¿no? Puede tomar objetos, puede alejarse de mamá momentáneamente,
e incluso disfrutar de esta exploración del mundo. Y entonces dice Melanie Klein que el niño vive pues esta capacidad de diferenciarse como algo que puede reconocer como momentáneamente de soledad, pero que al fin y al cabo, fíjense, lo que estamos hablando, y ahí lo veremos después con Erik Erikson, pues habla de la importancia de la autonomía, ¿no? Y la primera diferenciación que vivimos entonces es a los 2 años, cuando nos damos cuenta que somos capaces de ser autónomos y que no somos la misma persona que mamá. Obviamente, ¿no? Nosotros, pues bueno, vamos ajustando estas teorías que pertenecen a principios del siglo XX, ¿no? Pues a la realidad actual, ¿no? Porque ahora obviamente tenemos, pues, contextos y situaciones distintas. También tenemos a Germaine Huth-Helmont, ¿no? Ella es alemana, que ella es pionera del psicoanálisis infantil. También es otra aportación muy importante. Ella no es tan conocida como Melanie Klein, pero ella también se dedicó justamente a la aplicación del psicoanálisis como terapia en los niños. Ella empezó a hacer realmente la práctica analítica con los niños y decía que ella lo veía, ¿no? Desde una práctica más pedagógica, pero, ¿no? Decía que ella se limitaba a tratar a niños que fueran mayores de 7 años, porque, bueno, consideraba que ya en esta etapa podía manejar aspectos en donde podía manejar reglas, técnicas y encuadrar con estos niños aplicando técnicas psicoanalíticas, ¿no? No hablando como a los adultos de asociaciones libres y el diván, sino justamente trabajando a partir del juego y trabajando con la colaboración de la familia. Y fíjense, creo que esta aportación es importante porque cuando empecemos a ver lo que es la psicoterapia infantil como tal y las estrategias, pues vamos a ver que Helmut no estaba nada errada, ¿no? En realidad, con los niños necesitamos trabajar, obviamente, a través del juego, tenemos que manejar reglas y, por supuesto, que la familia para el trabajo terapéutico con niños es fundamental. Yo no puedo trabajar con un niño si no involucro a los papás en esto, ¿no? Bueno, también tenemos a Anna Freud, como les decía, pues bueno, la hija de Sigmund Freud. Ella también hizo aportaciones en el tema del psicoanálisis infantil. Ella pues habla, ¿no? De la importancia de los traumas. Ella habla de la importancia de tratar estos traumas desde la infancia, no esperar a que se sea adulto. Y ella deja de hablar tanto de lo que es el ello y el super yo y se centra más en el yo. Ana también trabajaba específicamente con los niños y pues bueno, trabajaba principalmente con las figuras parentales para que cada niño pudiera trabajar de manera tranquila, no lo hacía frente a los padres y generaba en ellos también un ambiente y un entorno cálido, de amabilidad, y ella hablaba de la importancia del juego también, ¿no? Ella fue la primera en hacer uso del juego como un mecanismo para adentrarse en el mundo emocional de ese niño. Y bueno, sabemos que el juego para un niño pues es fundamental. A través del juego comprenden el mundo. Cuando vemos a los niños, por ejemplo, en edades preescolar, ellos imitan a los padres, a la maestra, al policía, al doctor, porque es la forma en la que ellos pueden empezar a adentrar y acomodar pues eso que están viendo en su entorno, esos roles que están viendo y ellos interpretan a través del juego. Por eso es tan importante el juego para los niños. Y bueno, Anna Freud lo pudo ver desde entonces. Tenemos también al genetista Henry Wallum, no sé si alguno lo ha escuchado, pero bueno, él también habló del desarrollo
incluso él empezó a hablar del desarrollo del niño o del bebé principalmente, y él ponía un aspecto fundamental que era la percepción de uno mismo. Él hablaba de la propiocepción, ¿no? Es decir, de la importancia y de la conciencia del niño en el mundo, ¿no? Y cómo esta conciencia del propio cuerpo iba a ser fundamental para poderse desarrollar. Decía, solo cuando el niño puede percibirse en su totalidad, puede considerarse que estamos presenciando el nacimiento del yo. Él hablaba de la conciencia, pero sobre todo hablaba de esta conciencia corporal. Dice Wallum, hay una contraprueba que muestra que por dificultades, ¿por qué dificultades debe pasar un niño antes de llegar a reducir una intuición de conjunto? Todo aquello que se refiere a su personalidad física, que es la manera de reaccionar según las diferentes edades en presencia de la propia imagen en un espejo. ¿Qué significa esto? Que el niño tiene que ir aprendiendo a entender lo que le pasa internamente, que esa es la intuición, y que con todo esto que pasa afuera, ¿no? Y que puede entender en relación a su cuerpo, él va a ir entendiendo su propia imagen. Dice, es como un espejo, porque en realidad los seres humanos aprendemos también a partir de el reflejo de los demás, a partir de lo que los demás ven en nosotros y de lo que yo veo en los demás. Y fíjense, los niños por eso imitan, porque primero imitan a los padres, pero también después imitan a sus iguales, ¿no? Esto es parte del desarrollo y de la propia conciencia, y decía Wallum, del nacimiento del yo. Ahorita voy a ver todas sus preguntas. Entonces decía Wallum, de esta manera se observa la relación de la teoría de la percepción de figuras incompletas con la tendencia psíquica del ser humano de completarlas, es decir, todos tendemos a, como diría la psicología de la Gestalt, a cerrar nuestra percepción. Tenemos esta tendencia, como lo dice la ley del cierre. Yo no tengo figuras incompletas, sino mi tendencia psíquica a nivel cognitivo es tender a completarlo. Y entonces, por eso decía Wallum, la importancia de esta ley de la Gestalt, en donde el niño va construyendo su yo a partir de cerrar todas estas gestales o todas estas figuras incompletas. En alemán, la palabra gestal significa figura. El espejo que posibilita el surgimiento del yo no es un vidrio plano, decía Wallum. Se refiere al reflejo que la madre devuelve al niño mediante un intercambio amoroso. Y aquí me gustaría detenerme en el aspecto de, fíjense qué tan importante es lo que un niño desde bebé, desde pequeño y a lo largo de todo su desarrollo, le reflejan sus figuras parentales. Si le reflejan que es amado, si le reflejan que es capaz, si le reflejan que es importante, o le reflejan que no importa, que no vale, que es tonto. Fíjense qué tan importante es para la construcción del yo, ¿no? Francois Dolto también dice, el niño tiene que ser analizado desde el mismo contexto familiar. Es decir, y estoy totalmente de acuerdo con él, no podemos trabajar con un niño sin poder entender también su contexto familiar. Porque, fíjense, a mí me ha pasado que a veces me llevan a niños, ¿no? Que quieren que yo vea niños de 2, 3 años. Y cuando yo les pregunto, ¿no? Pues, ¿cuál es la situación? La mayoría de las veces, bueno, a excepción que sea realmente un problema del desarrollo, que estemos hablando de pues alguna cuestión, por ejemplo, autismo, una cuestión intelectual, generalmente es una cuestión emocional o conductual en el niño. Pero la realidad es que cuando esto sucede con un niño a estas edades, no se tiene que trabajar con el niño, se tiene que trabajar con los padres, que son los que son directamente responsables de lo que pasa con ese pequeño. Entonces,
Yo no acepto a los niños de 2 o 3 años en ese contexto, porque a los que recibo, ¿no? Es a los padres, porque los que necesitan trabajar en ese contexto son los padres, ¿no? Norman Schub, que también él, pues es psicoterapeuta Gestalt, habla de la estructura caracteriológica. Él dice, ¿no? Qué tan importante es que el carácter, porque el carácter, dice, se forma en la infancia. Depende de 3 aspectos fundamentales: la relación del niño y de la pareja, la relación del niño con mamá y papá y cómo se relacionan los padres afuera. Schub decía, el niño construye entonces su carácter a partir de estos aspectos. Y sabemos que la personalidad está construida principalmente por temperamento y carácter. El temperamento es esa parte que ya traemos, ¿no? De manera genética, de manera hereditaria. Yo tengo un temperamento y ese temperamento no va a cambiar. Y fue dado por los genes que recibí de mis padres, por esta herencia. Pero el carácter es lo que se construye a partir de la experiencia. Y entonces por eso decía Schub que el carácter se forma en la infancia, ¿sí? Y que depende de estos 3 aspectos. Cómo se relaciona el niño con los padres, ¿no? Como pareja. Cómo se relaciona el niño con papá y con mamá. Y cómo se relacionan los padres en el contexto. Porque el niño te observa, el niño aprende no solamente de lo que se le dice, sino principalmente de lo que ve. Por eso hay una frase que decía la Madre Teresa de Calcuta, que decía, no te preocupes si tus hijos no te escuchan porque te observan todo el día, ¿no? Bien, Margaret Mahler también habla, ¿no? De la importancia de la personalidad y que se va a formar justamente, ¿no? Con esta relación, ella decía, del niño con la madre. ¿Por qué la mayoría de los autores hablan de la madre? Pues bueno, porque es la figura que principalmente va siendo más cercana al bebé, sobre todo porque además en otros tiempos, ¿no? Los padres no se involucraban tanto en este proceso, sobre todo en los primeros años. Actualmente podemos decir que hay padres, ¿no? Que están tan involucrados en el desarrollo desde el embarazo, desde el nacimiento y todo el proceso, que creo que también tendríamos que incluirlos, ¿no? Pero bueno, los autores generalmente hablan de mamá. Inicialmente dice, un recién nacido no es capaz de distinguir entre él mismo y los demás. No distingue entre el yo y el no yo, ¿no? El no yo, que sería el mundo externo, que el infante primero lo percibe como que es parte de él y después se puede dar cuenta de que él es un individuo diferente a los demás. Fíjense cómo Margaret Mahler coincide con lo que decía Melanie Klein, ¿no? Primero se ve como un objeto unido con la madre y después se da cuenta de que es un ser distinto. La primera diferenciación. ¿Ah? Para que la personalidad del niño se desarrolle adecuadamente, es necesario ser capaz de separar lo externo de lo interno y entonces poder percibirse como un individuo independiente. Para lograr este objetivo, el bebé tiene que pasar por un proceso de fases. Y estas fases, Mahler le llama de esta manera: el autismo normal, la simbiosis normal y la separación-individuación. ¿A qué se refiere con estas fases? El autismo normal sería una fase en donde el niño está consigo mismo. El niño únicamente, un bebé, duerme y come, ¿no? Está tomando la leche materna o la mamila, si es que no se le da leche materna, pero está ensimismado. Después hay una simbiosis con la madre, la etapa en donde los bebés no se separan de mamá y lloran si se separan. Y después la separación-individuación, que es cuando el niño, ¿no? Ya se separa de la figura materna.
Tenemos también otro autor muy importante en el desarrollo infantil, sería Winnicott, también con una orientación psicoanalítica, y él habla de que el anhelo es igual a la necesidad. Dice, si la necesidad no se satisface, se genera una carencia emocional. Y si las necesidades básicas no son satisfechas, se interrumpe también, ¿no? Este anhelo. Y entonces, fíjense, eh, les voy a conectar esto con algo que nos pasa como adultos. Muchas personas llegan a los consultorios, ¿no? A solicitar terapia por problemas relacionales, principalmente de pareja. Y si nosotros analizamos las cuestiones de pareja, tienen que ver con carencias emocionales que no vienen de la pareja, que vienen de la infancia, ¿sí? Que son, las personas buscamos a veces sin darnos cuenta al papá o a la mamá en la pareja. Y entonces buscamos eso que quizás no nos dieron. Y de ahí tenemos, bueno, tanta problemática a nivel pareja y relacional en adultos. Pues bueno, fíjense qué tan importante sería trabajarlo desde la infancia, trabajar con los niños para que los niños puedan tener justamente satisfechas de manera adecuada todas estas necesidades emocionales. Ay, alguien me abrió el micrófono. No digo que haya amigos. Chicos, ¿quién abrió su micrófono? Es que como somos muchos, no los detecto rápido. Ok, y entonces, bueno, por eso es tan importante entender y estudiar sobre, pues, cuáles son las necesidades afectivas de estos pequeños, y algo fundamental es que los terapeutas infantiles necesitamos orientar a los padres. Mucho de nuestro trabajo es justamente de orientación hacia los padres y de trabajar justamente en equipo con ellos para generar cambios en toda la dinámica familiar, no solamente en los niños, sino en toda la dinámica familiar. Quiero detenerme aquí para poder ir viendo qué preguntas o comentarios tienen. ¿Les parece? Hola, Nelson, ya te vi por ahí. Muy bien. Ahora sí, preguntas. A ver, tengo aquí una pregunta nada más. ¿Cómo saber si están cubiertas estas necesidades en el pequeño? Si te refieres a cuando llega un niño contigo a una psicoterapia, a una evaluación, necesitaríamos primero, fíjense, lo vamos a ir viendo, pero me adelanto un poquito. Necesitamos ir viendo en la historia clínica que le preguntamos a los padres, pues toda la historia de ese pequeño y la historia relacional de los padres, ¿sí? Para que podamos tener esos elementos y poder hacer una primera evaluación con el pequeño. La única manera de poder entender qué pasa con nuestros niños es poder primero evaluar. Como terapeutas infantiles necesitamos hacer una evaluación. Generalmente cuando trabajamos con adultos, ¿no? La evaluación se va haciendo, pues a veces en el proceso de la psicoterapia, pero con los niños necesitamos iniciar necesariamente con unas sesiones solo de evaluación. ¿Por qué? Porque necesitamos checar pues todos los aspectos necesarios para poder saber cuál es realmente esa necesidad del niño. Entonces, las carencias emocionales o las deficiencias o las dificultades en el contexto familiar que tengan, pues los vamos a ir detectando a partir de la evaluación. Y entonces la evaluación comprende una historia clínica con los papás, es decir, una entrevista con ellos para poder tener toda la información, y la evaluación directa con el niño, en donde vamos a tener una entrevista con él, vamos a platicar, obviamente vamos a hacer rapport y vamos a ir aplicando algunas pruebas, y a través del juego vamos a ir conociendo a ese niño, a ese pequeño, a esa pequeña, para poder ir entendiendo
su contexto y cómo está mirando el mundo, ¿no? Pero obviamente esto es un proceso. No sé si te contesté, Laura, si no me dices. A ver, Griselda dice, ¿qué hacer cuando nos traen un adolescente a terapia y alguno de los papás no quiere participar en el proceso, ni siquiera está de acuerdo con que su hijo o hija vaya a terapia? Híjole, Griselda, pues déjame te digo algo, pues estamos en México. Tristemente, ¿no? Pero esto es una realidad. Todavía en estos tiempos hay gente que dice, ¿por qué terapia? La terapia es para locos, ¿no? No lleves al niño ahí, ¿no? ¿De qué nos sirve? Ya que vas a ver, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es muy, muy, muy frecuente, ¿no? Pero no podemos obligar al papá, no podemos ir a su casa por él, no podemos jalarle las orejas, ¿no? Entonces, algo que debemos de ser muy conscientes como terapeutas infantiles y de adolescentes es que trabajemos nuestra propia frustración. ¿Y por qué? Porque se van a topar con niños que sus papás no quieran hacer cambios. Y se van a topar con adolescentes que sus papás no quieran hacer cambios o no quieran ni ir a la sesión, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender a trabajar con lo que tenemos. Porque yo te diría, sí, hay psicólogos, y yo sé que hay psicólogos que dicen, no, yo no recibo al niño si no van los dos, ¿no? Pero creo que cada quien, ¿no? Pero creo que le quitas la oportunidad al niño de recibir terapia. Creo que le quitas la posibilidad a ese pequeño o ese adolescente de ser realmente acompañado independientemente de los papás que tenga, ¿no? Algo que hace rato comentaba, que yo cuando decidí estudiar psicología, uno de mi principal motivo fue que yo quería ayudar a los adolescentes, porque la verdad es que creo que yo era una adolescente bastante conflictiva, ¿no? Entonces ahí me conecté con que yo quiero ayudar a esos adolescentes que sufren y son incomprendidos. Y entonces, bueno, creo que he sido fiel a esa meta porque sí trabajo mucho con adolescentes y me encanta, porque justamente creo que hay una ventaja con ellos. Si los papás no quieren cooperar, si los papás no quieren hacer cambios, la verdad es que, alguien abrió por ahí, la verdad es que sí es importante, pero no es indispensable, porque entonces tú trabajas con ese adolescente para que él genere los recursos para protegerse emocionalmente incluso de sus propios padres. Así que yo creo que se trabaja con lo que hay, porque lo importante es no abandonar a ese niño o ese adolescente que evidentemente pues está ahí por algo, ¿no? Entonces sí, nos vamos a topar con esa realidad, sí. A ver, dice Gaby, buenas noches. ¿Es lo mismo con adolescentes? ¿Se debe trabajar con los padres y orientarlos? Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo lo que hago es la primera sesión, sean niños o sean adolescentes, primero es con los papás, yo lo trabajo sin los hijos, solo los padres. ¿Y saben por qué? Porque al principio, cuando yo empezaba a trabajar con adolescentes, por ejemplo, con niños, y que permitía que estuvieran todos, los papás creían que era la silla de los acusados, ¿no? Y entonces los papás eran, es que este niño no se porta bien, y es que hizo esto, y entonces era una serie de quejas que lo único que hacía es que el pequeño o que el adolescente se empezara a hacer chiquito, y entonces, ¿saben qué? Pues ahí no lo estamos ayudando, ¿no? Incluso estamos ya perdiendo en la relación que vamos a tener nosotros como terapeutas. Entonces, definitivamente, para que los papás se explayen y se quejen lo que quieran, que los hijos no estén presentes. Pero sí necesitamos primero hablar con los padres, porque además ellos nos van a dar su contexto y sus motivos, y ya después nosotros de manera individual hablaremos con el niño, con el adolescente, y escucharemos atentamente su historia y su percepción, ¿no? Pero sí necesitamos trabajar con los padres, y después de evaluar, lo que yo hago es volver a llamar a los padres para poder entonces decir, a ver, ahora
yo observo esto y yo sugiero esto y vamos a trabajar de esta manera y les voy a pedir esto, ¿no? Entonces es responsabilizar a los padres de lo que a ellos les toca, ¿no? Porque algo también que pasa cuando trabajamos con niños o adolescentes es, a ver, aquí le dejo a mi hijo, compóngamelo, ¿no? Y si no hay cambios, ahí esa psicóloga no sirve. Es muy fácil para los papás colocar la responsabilidad en el psicólogo, en el terapeuta. Entonces tenemos que aclarar que es un trabajo en equipo y que la mayor parte de la responsabilidad va a depender de lo que ellos hagan en casa, ¿no? Y entonces con esto estamos marcando un límite claro y estamos devolviéndoles la responsabilidad. Porque además, déjenme les digo, una realidad es que los terapeutas infantiles tenemos mucho trabajo. ¿Y por qué tenemos mucho trabajo? Porque es mucho más fácil para un papá, una mamá decir, híjole, hay que llevar al niño a la terapia porque para que lo compongan, a aceptar que yo adulto estoy haciendo algo que no es correcto. A aceptar que yo adulto, que yo mamá, híjole, yo estoy haciendo algo que afecta esta dinámica o que está generando esta conducta en mi hijo, ¿no? Y entonces por eso es mucho más fácil que lleven a su hijo a terapia a que ellos decidan acudir a terapia. ¿Va? Fernanda, ¿levantaste la mano? Sí, Dime. sí, y es que muchas veces los papás como que no, y yo lo he visto, ¿por qué? Porque yo también tengo ahí en la VR, yo atiendo a público en general, ¿no? Y el problema es que siempre los papás llevan a Ujú, los niños acusándolos, ¿no? Y ujú, muchas veces yo les he dicho, a ver, si vamos a trabajar en algo, vamos a trabajar en algo en conjunto, no por el hecho de que a usted no le parezcan las actitudes de su hijo, quiere decir que está mal, ¿no? Porque usted también fue niño, usted también fue adolescente, y que usted eh, trate de acusar a su hijo siendo rebelde, porque es un rebelde, porque debemos entender que pues es la etapa, ¿no? Pero si un adulto no pone límites en el niño, en el adolescente, entonces, pues al fin y al cabo de nada va a servir que pues lleve el papá al niño o al adolescente si el papá no pone de su parte. ¿Por qué? Porque dice, ay, cuando se lo dejo, es como en las escuelas, ¿no? El maestro tiene la obligación de educar a mi hijo. No, el maestro tiene la obligación de enseñar temas importantes para la vida, español, matemáticas y todo eso, ¿no? Pero en casa, nuestros papás o nosotros como adultos debemos de enseñarle a nuestros hijos, bueno, en este caso yo todavía no tengo hijos, pero ujú, este, en casa se deben de enseñar los valores, en casa se debe de enseñar todo esto, ¿para qué? Para que el hijo pueda sobrevivir a este mundo. ¿Por qué? ujú, Porque si nada más lo aventamos así, ay, bueno, entonces al rato, por eso los hijos tienen actitudes que a lo mejor en la familia dicen, no, pues es que no sé de dónde tienes estas actitudes si yo no te si yo no te los enseñé, ujú, ¿no? ujú. Y muchas veces esto pasa en terapia. Yo te traigo a mi hijo niño, a mi hijo, hija adolescente y haz lo que tengas que hacer, ¿no? Y muchas Así es, veces el papá se deslinda, pues porque dice, ay, bueno, por eso lo llevo, ¿no? claro. Entonces... Sí, sí, sí. Sí, entonces necesitamos responsabilizarlos definitivamente y que entiendan que el trabajo es conjunto, ¿va? Gracias, Fer. Bien, me preguntaba, a ver, Carl dice, cuando llega un niño a terapia aproximadamente de 4 años por problemas de conducta, ¿se trabaja con él o principalmente sería con los padres? Si el problema es de conducta, yo lo que hago es hago una entrevista con los padres, ¿no? Platico con ellos, veo la situación. A veces, generalmente te llevan al niño porque no tienen con quién dejarlo cuando es chiquito. Y entonces, bueno, cuando es así, dejo que entren, pero más que todo observo la dinámica que hay, más que hacer muchas preguntas. Eh, Ahí se observa, ¿no? Lo que sucede con el niño en cuestión de la crianza. Y después platico solamente con los padres para poderles explicar lo que yo observo. Entonces puedo hacer una sesión con el niño, pero generalmente regreso a los padres, ¿no? O sea, regreso a la cuestión de los que tienen que trabajar son los papás, ¿no? Entonces sí es importante
Como ya son 4 años, ya podemos hacer muchas más cosas, pero definitivamente vamos a llegar a la misma conclusión. Si es de manera conductual, los padres tienen mucho que ver en lo que está pasando. Entonces sí trabajamos con el niño, pero hay que estar jalando a los papás, ¿no? Ujú. Bien. Ay, espérenme, se me perdieron los mensajes. Ok, voy. Se me fue hasta arriba, no sé por qué. Bien. A ver, casi lo llevan a terapia diciendo que aquí se lo dejo para que lo repare y luego por él sí, definitivamente pasa eso. También es frecuente que los niños estén mal diagnosticados porque los maestros los mandan al psicólogo porque son muy latosos y yo creo que eso pudiera llegar a ser normal. Fíjense que eso es muy importante y bueno, ya cuando hablemos un poco de diagnóstico, porque vamos a entrar también en este aspecto, yo agradezco que haya también muchos docentes, ¿no? Porque fíjense, a veces como maestro se comete este error, ¿no? Eh, Hay obviamente ciertos trastornos que se han convertido como algo muy de moda, vamos a decirlo, y las personas a veces pues dicen, ¿no? Afirmaciones como seguramente tiene un trastorno de atención o seguramente tiene autismo o seguramente tiene esto, y evidentemente son personas que son docentes, que no son psicólogos, que no han evaluado al niño y que no pueden hacer ese tipo de afirmaciones, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos disque o pseudo diagnósticos que a veces dan los maestros porque pueden generar justamente un problema. Y, insisto, a veces nos brincamos los caminos correctos. El maestro generalmente luego dice que vaya al neurólogo, que vaya al psiquiatra, y no sé por qué se brincan al psicólogo. Y el orden es al revés. Primero tenemos que ir al psicólogo y el psicólogo tiene que valorar si se requiere ir al neurólogo o si se requiere ir al psiquiatra, ¿no? Entonces, también eso es importante, respetar el orden que nos va a permitir, pues, entender qué es lo que pasa con el niño, ¿no? ¿Cómo hacer una evaluación para diagnosticar un niño? Lo vamos a ver un módulo sobre diagnóstico y vamos a ver trastornos, ¿sale? Para que yo sé que ahorita como es el primer día tienen muchas dudas, pero vamos a ir viéndolo poco a poco. Ahorita solamente quise centrarme en antecedentes, vamos a empezar a hablar ya propiamente de desarrollo, vamos a hablar de trastornos, vamos a hablar de diagnóstico y obviamente vamos a hablar de estrategias terapéuticas, pero vamos a ir paso a paso, ¿sale? Vamos a irlo desgranando para verlo a profundidad. En el caso del niño, se realiza la evaluación mediante el juego. ¿Qué sugerencias puede darme con el trabajo de adolescentes? Con adolescentes, principalmente, te voy a decir, la técnica es el rapport. Si no haces un buen rapport, si no te ganas de adolescente, ya perdiste, ¿no? Porque al adolescente no lo pueden llevar a la fuerza. Es más, yo el trato que hago con ellos, que cuando llegan porque ellos no quieren, les digo, sí, vamos a hacer un trato. Dame 4 sesiones. Si tú en 4 sesiones me dices no quiero venir, yo misma le digo a tus papás ya no me lo traigo, ¿no? La verdad es que no recuerdo un adolescente que me haya dicho a las 4 sesiones ya no quiero venir, ¿no? Porque hay que ganárselos. Y entonces el proceso con un adolescente principalmente es dialogal, aunque obviamente habrá niños, ¿no? Hay chicos, perdón, que son muy introvertidos, que tienen dificultad para expresarse y entonces, ¿qué utilizamos? Pues técnicas creativas, ¿no? Principalmente a mí me gusta trabajar con dibujos, ¿no? Con expresión creativa, más artística, que les permite a ellos expresar eso que sienten, eso
esas emociones que no quieren decir de manera verbal. Fíjense que hoy les comparto, me pasó con es una puberta, ¿no? Porque todavía no es adolescente como tal, tiene 11 años, pero es una chica muy, muy, muy tímida, muy introvertida, que justamente me la llevaron porque cada que le toca hablar o exponer o bailar en el festival se pone a llorar. Y obviamente, pues, es muy retraída y ya le están haciendo burla, etcétera. Y cuando llegó conmigo hablaba muy suavecito y me costaba un trabajo entender lo que me decía porque casi casi me estaba susurrando. Y entonces, de verdad que yo hacía un enorme esfuerzo por escuchar lo que ella me decía. Y hoy justamente que la vi, ella llegó a platicar y hablaba y hablaba y hablaba. Y yo me quedé sorprendida al escucharla porque no solamente hablaba mucho, sino hablaba en un tono de voz normal. Y fíjense, justamente eso significa que ella ya siente que ahí es un ambiente de confianza y se lo hice saber. Le dije, oye, me da mucho gusto. ¿Ya viste cómo estás hablando? ¿No? Y entonces ella sonrió y se dio cuenta de que sí lo había hecho distinto. Pero obviamente este fue un proceso esta es como la quinta sesión que la veo. O sea, no lo hizo desde el inicio. Entonces con adolescentes hay que cavar piedra, ¿no? Tenemos que ir encontrando la forma. También fui una adolescente rebelde que salía de lo normalizado en los 90. No, pues sí, ya somos dos. ¿Qué pasa si un adolescente está a cargo de su abuela? Porque sus padres están en Estados Unidos, ella puede dar la autorización de la terapia del niño, claro. Si es la tutora, sí, sí, sí. Yo me certifiqué en crianza justo por la importancia de la familia. Con el psicólogo van ahora 1 hora a la semana y el resto del tiempo están con la familia, por supuesto. El papel de la fenomenología, sí, evidentemente, ¿no? O sea, el poder ver todo lo que sucede en el contexto de ese niño, de ese adolescente, ¿no? Poder ver, ¿no? No solamente lo que se dice, sino toda la conducta de la familia nos va a dar mucha información, ¿no? Ujú. Bien. Respecto a esto, no hay ninguna pregunta para que yo continúe, ¿no? Bien. Vamos a continuar entonces. Sí quise interrumpir un poquito para que justo también no se nos haga tan pesado que yo solo estoy hablando, ¿verdad? Hable y hable como merolico. Bueno, bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Hablando de los conceptos que son principales para poder entender justamente, pues todo lo que vamos a ir viendo a lo largo del diplomado. Y pues tenemos que pensar en el desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? ¿Por qué es importante hablar del desarrollo, del estudio del desarrollo? Y bueno, como comentábamos, algunos pues conceptos teóricos que son fundamentales para ir entendiendo pues este desarrollo y las teorías que se han planteado al respecto. Yo te voy a pedir que rápidamente hagas un cuadro, ese QA, ¿no? Que es preguntar lo que sé, la pregunta y la respuesta, para que puedas ir registrando a lo largo del tema, no solo a la clase de hoy, sino a lo largo del tema, tus preguntas y si esas preguntas se van respondiendo. Y con calma vas a ir, no que desarrolles los temas, sino que tú puedas ir enlistando nada más las cosas que consideras que sí sabes sobre el desarrollo del niño. Estamos hablando del tema desarrollo del niño, ¿sí? Y entonces, esto te lo dejo para que lo vayas haciendo y antes de finalizar nuestro tema, o sea, después de las siguientes 4 sesiones, vamos a trabajar, bueno, vamos a comentarlo, ¿vale? Bien.
¿Qué es el desarrollo entonces? Pues bueno, vamos a empezar definiendo este concepto que significa cambio y continuidad a través del tiempo. Cambio de comportamiento provocado por el entorno y a su vez determinado por una sociedad o una cultura. Esta sería una definición de desarrollo dada por Papalia. Pero como comentábamos hace rato, los cambios en el desarrollo pueden ser cuantitativos o pueden ser cualitativos. Y los ejemplos de esto serían, ¿no? Algo que se puede contar como la cantidad de respuestas que emite un sujeto. También es medible la estatura, el peso, la talla, por ejemplo, el número de palabras que dice. Todo eso es cuantificable y es parte de un cambio en el desarrollo. Pero también hay aspectos que son cualitativos, es decir, cambios que tienen que ver con la forma, cambio en la forma de respuesta, la inteligencia, la capacidad de expresión, las aptitudes, las habilidades, todos estos son cambios de tipo cualitativo que no se pueden contar, pero que se pueden observar. Y nosotros vamos a hablar de todos los cambios, pero principalmente nos vamos a enfocar en los cualitativos. El desarrollo entonces está formado por diversos aspectos, lo físico, por supuesto, lo cognoscitivo, pero también lo social y la personalidad, en donde vamos a incluir toda la parte socioemocional. El desarrollo físico, que es el ámbito biofísico, se refiere justamente a todo aquello que a través del tiempo se va presentando en el cuerpo, en el cerebro, en la capacidad sensorial y en las destrezas motrices. Vamos observando cómo los niños van teniendo todos estos cambios con el tiempo. El desarrollo motor también incluye, es parte del desarrollo físico, el desarrollo sensorial, que incluye también cómo el contexto afecta el desarrollo y la maduración del sujeto. ¿Por qué el contexto se incluye aquí? ¿No? ¿Por qué se menciona? Porque obviamente sabemos que si hablamos de niños que están bien alimentados, niños que tienen un contexto físico que genera estimulación, que genera que estén sanos, pues esto va a facilitar que tengan un buen desarrollo a nivel físico, ¿no? El desarrollo cognoscitivo, que obviamente se refiere a estas habilidades que tienen que ver con la organización de la mente, ¿no? Y este cambio y desarrollo de las habilidades intelectuales, que es un proceso que es paulatino, que es progresivo y que obviamente podemos ir viendo cómo un niño va desarrollándose a nivel cognitivo desde bebé y que sus habilidades y su capacidad de organización mental va siendo cada vez mejor, ¿no? A lo largo del tiempo, y bueno, lo podemos corroborar con nosotros mismos. Las habilidades cognitivas que nosotros tenemos, pues obviamente son todo un abismo de cuando éramos pequeños. El desarrollo social y de la personalidad, que es el ámbito socioafectivo. Y bueno, esta diapositiva que sobre intensamente, que además pues ahorita está muy de moda, ¿verdad? Pero bueno, esto es de la 1. Pues nos habla justamente de la importancia de las emociones en el desarrollo. Tienen que ver con un cambio en el estilo del comportamiento, en particular de una persona en relación a sus sentimientos, su manera de reaccionar, la capacidad de expresión emocional, sus sentimientos y su relación con los demás. Esto es fundamental en la vida, a cualquier edad, porque el primer contexto social de un niño es la familia. Y entonces desde bebés somos seres sociales porque primero interactuamos con nuestros padres, ¿no? Que son las personas que están a cargo de nosotros, que son las personas que nos cuidan, ¿no? Nuestros cuidadores. Y después vamos a ir abriendo ese contexto hacia la familia extensa, después cuando ingresan a la escuela, hacia los iguales, pero el mundo social es fundamental para el desarrollo. Y bueno,
todo esto implica el desarrollo de habilidades socioemocionales. Y entonces, toda esta gama de desarrollo físico, cognoscitivo y socioafectivo, pues justamente forma pues este esquema en donde vamos a tener interacciones, ¿no? Y que uno va a tener que ver con el otro, no los podemos separar, ¿no? Y entonces todo aquello que tiene que ver con el aprendizaje, los procesos mentales, con el pensamiento, memoria, lenguaje, con nuestra personalidad, con el fortalecimiento del ego, el autoconcepto, el cómo me relaciono con los demás, cómo me siento y obviamente mis aspectos de crecimiento físico, mis habilidades motoras, mis sentidos, mi salud, pues todo va a estar relacionado, ¿no? Ahora sabemos que no podemos separar el cuerpo de la mente. Y bueno, el desarrollo humano pues, se refiere justamente a esta disciplina que estudia todos estos cambios, principalmente a nivel psicológico que se producen en relación a la edad, pero que incluye todos los demás ámbitos, el físico, el social, el cognoscitivo. Y el desarrollo humano es un estudio dinámico y longitudinal. ¿Qué aspectos intervienen en el desarrollo? Pues recuerden, somos seres biopsicosociales, es decir, no podemos separar el cuerpo de la mente y de la relación con los demás, ¿no? Y aquí viene otra más, que sería el contexto espiritual. Entonces, evidentemente, tenemos que integrar todos estos aspectos para poder entender qué pasa con ese niño, con ese adolescente, cómo ha sido su desarrollo, cómo es esa familia, cómo es esa interacción, cómo es ese contexto escolar que también es fundamental, ¿no? Para hablar de desarrollo. Y bueno, aquí menciono, ¿no? El modelo ecológico de Bronfenbrenner, que pues nos habla justamente de la importancia del contexto, ¿no? Él habla de cómo todo individuo está inmerso en una serie de sistemas que van a influir en lo que ese individuo es. Y entonces hablamos de un macrosistema que sería pues toda la cultura, ¿no? El sistema económico, el país en donde se vive, las leyes, etcétera. Un exosistema que tendría que ver con la familia extensa, el trabajo, la comunidad, los medios de comunicación, el internet, el mesosistema que sería la familia extensa, la escuela, los amigos, ¿no? Ese núcleo social cercano, y el microsistema que es el núcleo familiar y lo más cercano de la escuela, ¿no? Que serían los mejores amigos, etcétera. Hasta llegar al individuo, que bueno, el individuo es un sistema como tal, ¿no? Y que este individuo, pues bueno, también va a tener características biológicas, hereditarias, que va a construir su temperamento y, como decíamos hace rato, también su personalidad a través de las experiencias formando el carácter y el conjunto de rasgos que lo hace ser lo que es. Obviamente, cuando estamos hablando de la infancia, estamos justo en esta construcción, ¿no? Es cuando se empieza a desarrollar toda esta construcción para poder llegar a ser lo que somos, para que cuando lleguemos a la adolescencia empecemos a refinar esa identidad, a identificarla, para que cuando seamos adultos, pues seamos lo que somos, ¿no? Bien. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Estoy viendo si hay más preguntas hasta este momento. Ok. Hasta aquí me gustaría que ustedes me comentaran, bueno, esto solamente fue como una introducción, ¿no? Para poder justamente ya meternos en el aspecto del desarrollo en la segunda sesión. Nos vas a compartir la presentación. Es que son varias.
Lo que sí vamos a compartir es el link para que tú puedas volver a ver el video y y entonces puedas, si quieres, como ir deteniéndole y tomando anotaciones, ¿vale? Porque como la verdad es que lo que yo hago es que mezclo presentaciones que tengo muchas, este, entonces tendría que estar compartiendo varias y honestamente te voy a ser honesta, luego me hago bolas, entonces no es por otra cosa. Pero con el link, lo que sí les vamos a compartir a todos es el link y entonces pueden utilizar el link para irle poniendo pausas y ir tomando anotaciones. ¿Les parece? Bien. Ok. ¿Tenemos todavía tiempito para alguna duda, alguna pregunta respecto al tema? Nos va a ir mandando lecturas o nos va a ir sugiriendo lo que podemos leer previo a la sesión Sí, para como complementar la información. sí, sí, por supuesto. Y también les voy a compartir también algunos links de videos para que también puedan ir complementando la información, ¿no? De otros, de videos que me parecen que documentales, etcétera, y lecturas para que puedan ir complementando, ¿no? Sí, sí lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer a partir del próximo módulo porque, bueno, evidentemente este es introductorio. Recuerdo que siempre nos recomendaron trabajar con niños y adolescentes. Ay, espérenme. Es que no sé por qué se me mueve. Con niños y adolescentes que al menos un padre esté presente. Esto se puede usar como argumento para su presencia en la terapia. O sea, que que el padre te lo lleve, sí, porque no puedes trabajar con un niño si no te lo llevó la mamá o el papá, ¿no? O sea, evidentemente un menor de edad, siempre para trabajar con él requieres la autorización de los padres, ¿no? Entonces, lo que sucede es que generalmente cuando los padres están separados, a veces uno de ellos no quiere asistir o no está de acuerdo con la terapia. Entonces, tú puedes trabajar siempre y cuando uno de ellos te lo lleve, ¿no? Si quieren ir los dos, siempre es importante pues sugerir y promover que vayan los dos o que en algún momento el papá que no pudo ir vaya, ¿no? Porque bueno, además también la información que ese papá te pueda dar es importante. Entonces sí, siempre es importante tratar de trabajar con los papás. Ok. ¿Les voy a dar tareas? Sí. Sí, les voy a poner tareas y todo. Insisto, este primer módulo, bueno, esta primera clase, porque no es el módulo es todo el mes. Esta primera clase, eh, pues bueno, es introductoria, necesitábamos como pues nada más empezar, ¿no? Como en esta parte, sobre todo de antecedentes, pero sí ya entrando en materia, que va a ser la siguiente clase, vamos a tener una actividad de tarea y les voy a dar material, sí, para que, insisto, audiovisual y de lectura, sí, sí. Evelyn, no que, no sé, no supe, no que. Disculpe una pregunta. Para trabajar, perdón, con los padres, eh, solo eh, es una sola sesión o las que vayan surgiendo. Para trabajar con los padres, bueno. Sí, al inicio. Al inicio es una sesión. La primera sesión debe ser con los padres, la segunda sesión con el niño o el adolescente. Okay. Y después de evaluar a ese niño o ese adolescente, vuelves a tener una sesión con los padres. Ya en el proceso terapéutico puedes intercalar sesiones con los padres de acuerdo a la necesidad. A veces puede ser con uno, con otro o con los dos. Sobre todo, fíjense, a veces cuando son adolescentes, ellos tienen algún conflicto con alguna de las dos figuras. Entonces, a veces es muy recomendable, ¿no? Pero con permiso del adolescente, hacer una sesión, por ejemplo, en conjunto,
Yo jamás lo hago sin la autorización del adolescente. Si lo veo realmente muy, muy, muy importante, le pido al adolescente, le propongo esto, ¿no? Le propongo, oye, ¿qué te parece si hacemos una sesión con tu mamá, tú y yo, para que podamos decirle esto que no le has dicho, ¿no? O sea, pero yo voy a estar aquí para apoyarte, ¿no? Entonces, si tú quieres y estás de acuerdo, lo hacemos. Si tú no quieres, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque tu paciente, tu cliente es el adolescente y entonces es al que le debes dar prioridad. Porque muchas veces, y eso se forza, lo que haces es romper la confianza y entonces ahí ya perdiste a tu paciente, ¿sale? Entonces, sí, dependiendo de la situación, acuérdense que, y algo de lo que me encanta de las terapias humanistas como la terapia Gestalt, que es la orientación con la que estamos trabajando este diplomado, es que la persona es un individuo, es un ser humano único y por eso tengo que ajustar la terapia a su medida. No voy a hacer algo, no voy a hacer un manual en donde paso 1, paso 2, porque en realidad somos individuos que cada quien tiene circunstancias distintas, necesidades distintas, y por lo tanto no puedo tener así como mi manual o como dicen, ¿no? El machote, el formato en donde paso 1, paso 2. En realidad tengo que ver al individuo y tengo que ver cuál es la necesidad y qué es lo que es urgente. Y si urge que yo hable con los papás, pues los llamo. Y si urge que yo integre a todos, pues lo intento. Y si mejor dejo a los papás de lejitos y me quedo con el adolescente, también puede ser. Yo he llegado a decirle a los adolescentes, ok, ya nos dimos cuenta que mamá y papá no van a cambiar, pero tú y yo podemos hacer las cosas distintas. Y los adolescentes se quedan felices de la vida trabajando y haciendo cambios ellos, entendiendo que sus papás no van a cambiar. ¿Sale? Entonces, no entremos en conflicto con eso. O sea, el proceso es ayudar a la persona con la que estamos trabajando a que descubra sus recursos, ¿no? Para poder estar bien. Y si logramos eso, entonces hicimos un buen trabajo. Que ese chico pueda tener los recursos para salir adelante y afrontar pues las situaciones que tiene que afrontar. Y si no puedo cambiar la actitud de los padres, pues no, pero sí hicimos una labor con el niño o con el adolescente. Con los adolescentes es más fácil sin la cooperación de los padres, pero con los niños es un poco más complejo, ¿no? Pero recuerden, necesitamos aprender a trabajar con lo que hay. Algo que yo creo es que en la psicoterapia tenemos que aprender a hacer, ¿no? Pues a veces magia, ¿no? Tenemos que transformar eso que hay en algo que sea funcional. Y nosotros somos los guías, no lo hacemos solos, ellos lo hacen, nosotros solamente acompañamos y guiamos, ¿no? Muy bien, chicas. Gracias. Total que no supe no qué. Está súper interesante, me deja con mucho ánimo de continuar aprendiendo. Ah, qué bueno que no te me estás arrepintiendo. Ah, según cómo se va desarrollando la terapia y según la situación, sí, claro, tenemos que ir ajustando la terapia a la medida, ¿no? Pero bueno, yo sé que hay muchas inquietudes, yo les prometo que vamos a ir, que cuando termine el diplomado van a tener todas las preguntas resueltas, ¿vale? Pero vamos paso a paso con cada tema, porque ya nos estamos adelantando a temas que todavía no estamos viendo, pero sí vamos a ver todo eso. Muy bien, perfecto, chicos. Pues bueno, no sé si hay algún comentario, duda, pregunta. Y bueno, como quiero que busquemos así la creatividad, yo les voy a pedir que ay, muchas gracias, Laura. Yo les voy a pedir que hagamos no sé qué pasa con Verónica que me pide que la admita y la vuelvo a admitir. Vamos a expresar, aprovechando la tecnología, en la parte inferior de su pantalla tienen lo que son las reacciones. Entonces voy a pedir que traten de expresar con su reacción cómo se van, cómo se sienten en esta primera clase.
Muchas gracias, Jacqueline. Traten de poner todas sus reacciones. Bueno, qué bueno. Bueno, qué bueno que nadie, qué bueno que nadie dice enojado o llorando. ¿No? Ok, perfecto. Déjenme verla, porque tengo dos pantallas, somos muchos. Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias, chicos. Pues entonces, la próxima semana ya. Yo les pido que sean muy puntuales porque honestamente, como yo estoy manejando todo, también lo de ingresar, etcétera, y si ya entré en clase, pues estoy ingresando y me desconcentro un poquito, ¿no? Entonces, les pido porfa que entremos pues lo más puntual posible para aprovechar las 2 horas, que entren con su audio cerrado, que cierren inmediatamente, que recuerden, cuiden la parte del audio y pues bueno, la puntualidad. Y bueno, cualquier duda, tengo entendido que Silvia, la de control escolar, les hizo un chat, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí, la Perfecto. integro. Sí, por favor, para que cualquier cosa, nos podamos estar comunicando a través del chat, ¿no? Y también me parece que puede ser mucho más fluido que yo mande el mensaje, la información o el artículo o el link del video a través del chat de WhatsApp. ¿Sale, vale? Perfecto. Entonces por ahí les Sale, estaré vale. compartiendo la información. ¿Quién fue la amable que me dijo que me ayudaba con la lista en formulario de Google? Habla ahora o calla para siempre. Creo que ya cayó. ¿Quién fue? Bueno, en el chat me dicen si quieren. Ya no les quiero quitar más tiempo, que ya sé que ya es tarde. Bueno, La verdad, chicos. es tarde, pero no nos queremos ir, maestra. Bueno, qué Muchas bueno. gracias. Pues un placer, Ah, muchísimas gracias. ¿Quién habló? ¿Diana? solamente quería preguntar, ¿vamos a pasar lista o nos dirán en el chat después? Hoy no pasé lista porque como les Ok. comenté, para mí era muy complicado porque estaba yo ingresando y ingresaron unos tarde Sí, claro. y si me ponía a Lore, pasar lista se nos iba el tiempo. pero yo ¿A sí poco? anoté a todos los del chat. Hasta la lista. ¿Tú sí? Sí, Perfecto, muy, muy amable. Entonces, sube al chat la lista, ¿vale? no. Yo tomé todas las asistencias de los que se presentaron. Ok. Entonces, Ah, ya tenemos su primera asistencia. Ajá, hubo, Perfecto. ¿no? O sea, ya digo la lista. Silvia, ahí estás tú. Sí, Ok. Es que no ajá. he visto que ahí estaba, Silvia. ¿Qué tal si hablaba mal de ti? No, pues ya estoy escuchando. Ok. Bueno, entonces Silvia sí tomó asistencia. Perfecto. Ok. Sí, Entonces hacemos, Silvia, ¿tú vas a estar entonces, tomando asistencia? ¿O solo por hoy? ahí, eh, yo creo que sí, había sí lo comentaron al principio, ¿no? Del formulario de Google que puede ser más práctico. Ajá. Pero si no, ya lo hacemos, lo voy tomando, Lore. Ujú. Órale. Vale, pues. Bueno. Perfecto. Pues cuídense mucho. Buenas noches a todos y nos vemos el próximo jueves, ¿vale? Vale, buenas Muchas noches. gracias, Buenas maestro. noches, Nos gracias. vemos. Gracias. Mucho gusto. gracias. Buenas noches. Será a las Gracias, 7 buenas para noches. las 7. A todos. Bye. Bye. Gracias, doctor. Luego, gracias. Adiós. Gracias. Gracias, Gracias. igualmente. Linda Hasta noche. luego. Buenas noches a todos. Bye.